amenaza Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 19 de marzo del año 2024. Me comentan mucho que los medios de comunicación están pésimos, que dicen muchas mentiras a favor de Morena, incluido el periódico Reforma, que ya no soportan las estaciones de radio al escuchar la voz de Claudia Sheinbaum. Pues ya saben que eso es así. ¿Qué hacen allá? Vengan a escuchar aquí. Aquí está la verdad. Aquí sí hablamos con responsabilidad. Aquí no le cortamos partes a nuestra triste realidad. Aquí no omitimos noticias. Si es grave y es importante, aquí estará. No sé si ustedes se han fijado, pero incluso Carlos Loret de Mola es más divertido o ofrece una información más atractiva cuando habla en su canal de YouTube, cuando habla en Latinus, que cuando habla en W Radio, pues como que está obligado a hacerle comerciales a Sheinbaum, y es otra mecánica de medios de comunicación. Les digo, eso ya está completamente obsoleto por la manipulación mediática que hace la presidencia, a la que están obligados los medios, que reciben mucho dinero en publicidad del Estado. Entonces, ¿qué hacen allá? Vénganse acá, vengan a escuchar este programa, que sin lugar a dudas es de los mejores que van a encontrar en Internet, en el amplio espectro del Internet, el cuadrante digital. Bueno, pues iniciamos con este programa. La verdad es que con tan buenas noticias que tengo, me refiero a, no son precisamente noticias festivas, pero tan buena información que tengo, no me están dejando ninguna competencia ni ningún problema los medios de comunicación oficialistas. Ellos piensan que me hacen un boicot o una censura a nivel nacional, diciendo que nuestras voces no se escuchen, obviamente para quedar bien con el tirano, pero a mí no me pegan en nada, porque finalmente yo me preguntaría más bien, ¿quién hoy escucha a los medios de comunicación comerciales mintiendo todos los días a favor de López Obrador? El falso católico mexicano, el acusado de ser masón y chamán por el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, Raúl Tortolero, reafirmó su apoyo a la corrupción abortista, LGBT y globalista de Claudia Sheinbaum. Llama a sus seguidores, a los seguidores de Eduardo Verástegui. Nótese qué interesante, ¿no? Él habla por Eduardo. Llama a los seguidores del stripper, que nos ha confesado que lleva 15 años sin fornicar y que eso debe de ser mucho mérito para ser presidente. Dice que deben los mexicanos católicos destruir su voto. Así como lo digo, destruir su voto en las presidenciales y no apoyar a Xóchitl Gálvez, solamente porque lo dice el chamán Raúl Tortolero, que evidentemente es un agente de Morena. El día de ayer le dediqué una columna en donde pues exhibimos muchas de las mentiras y la forma retorcida en que miente Raúl Tortolero y su falso movimiento Y que viva Cristo Rey, cómo usa el nombre de Dios en vano para hacer algo perverso. Ocurre que Raúl Tortolero dice que él apoyaría, no dice que lo hará, apoyaría a Santiago Taboada en la Ciudad de México, pero que de ninguna manera apoyará a Xóchitl Gálvez. ¿Y a nosotros qué nos importa lo que haga Raúl Tortolero? Lo que pasa es que incluso el mismo López Obrador sabe que tiene perdida la Ciudad de México. Una cosa muy interesante que podemos comentar es sobre todo la encuesta de hoy del periódico Reforma, que sigue reafirmando que Sheinbaum tiene un apoyo imparable. Y si tuviera tanto apoyo, ¿por qué López Obrador está tratando de matar las instituciones? ¿Por qué está diciendo constantemente López Obrador que le van a hacer un fraude? ¿Por qué desconoce los comicios? Comicios electorales que aún no se realizan, ya está alegando que son inválidos. Precisamente porque López Obrador, que sí tiene información real, ve que su candidata, la narcocandidata Claudia Sheinbaum, la que es apoyada abiertamente por la columna armada en Tamaulipas por el Cártel del Golfo, no está despegando, no tiene el apoyo que él pensaba o que él quería obtener con todos los recursos públicos, con todo y con que está endeudando a México por más de 2 billones de pesos, no logra despegar.
Está en juego la democracia que nos costó 30 años construir, denunció el académico Emilio Rabasa, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su columna para el periódico El Universal. Lamentablemente, una bala perdida ha herido a una niña de 13 años de edad, esto en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, un estado gobernado por el partido narcotraficante Morena. La niña es una víctima inocente, tan solo estaba durmiendo y le llegó esta bala perdida. Nos preguntamos, es legítimo preguntarnos, ¿a ella de qué la va a acusar López Obrador? ¿Cómo la va a criminalizar? ¿Ella culpable de qué era si tan solo estaba durmiendo para recibir una bala perdida? Porque de todas las personas que asesinan en nuestro país, López Obrador siempre dice que andaban en algo malo. Y sus seguidores estúpidos han llegado a afirmar que los niños también hicieron algo malo y que por eso Dios los castigó. Para que tengan una idea de qué podrida está la mente, del nivel de analfabetismo, del nivel de ignorancia que hay en los pobladores de México, y que son muchos los votantes de López Obrador, al menos los 30 millones que le votaron en 2018. Donald Trump afirma que no puede pagar una fianza de 464 millones de dólares por el caso en fraude civil. Cada día que no pague Donald Trump, dicen las autoridades que le aumentarán a esos 464 millones de dólares, 464 millones de dólares, otros 112,000 dólares. Un pasajero mexicano desarmó a un asaltante y lo tuvo que privar de la vida con su misma arma. Esto ocurrió en la autopista México-Puebla. Al lugar de los hechos arribaron los familiares del delincuente, del ratero, quienes se pusieron a llorar por su hijo. ¿Saben quién también debe de estar llorando en Palacio Nacional? El que dijo, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Eso lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Extraditan al cantante Danny Rey, acusado de abusar íntimamente de su sobrina menor de edad. Este sujeto, que se dice cantante y que tiene miles de seguidores en Spotify, está totalmente ligado a la cantante Belinda, que a su vez está ligada a la corrupción de López Obrador, sobre todo a sus hijos. Esta cantante, que también fue actriz infantil en Televisa como Dana Paola y ahora está metida en cosas muy turbias, Belinda, tuvo colaboraciones con este abusador o agresor infantil. Y también está el caso de que Danny Rey está totalmente ligado al actor de porno gay Alfonso Herrera, que también forma parte de aquella banda llamada RBD, que en la década del 2000, si no mal recuerdo, tuvieron algo de éxito. El caso de Alfonso Herrera es otro de los muy notorios porque en esa misma agrupación musical se encuentran ahí, que es la esposa del corrupto Manuel Velasco Coello, que entonces era gobernador del estado de Chiapas y le pasó dinero, seguramente de fuentes ilícitas, a través de David León, al hermano de López Obrador, Pío López Obrador, el que está demandando por más de 400 millones de pesos al periodista Carlos Loret de Mola para censurarlo. Véase cómo siempre, esta gentuza de la televisión, gente vulgar y sin principios, que se nos presentan supuestamente como los artistas. Qué bajo y qué sucio ha caído la palabra artista. Estos no son artistas, estos son solamente personas que se dedican a quitarse la ropa y a construir su fama a partir de escándalos morbosos. La revista La Silla Rota, o el medio de comunicación conocido como La Silla Rota, entrevistó aproximadamente a 30 transportistas que han sido extorsionados en el Estado de México con el gobierno morenista de Delfina Gómez. Dicen que su trabajo es de alto riesgo. El artículo abre diciendo, dejo pasajeros sin levantar, no recoge pasaje, prefiero perder 12 pesos a que me asalten. Porque dice que evidentemente muchas personas que a veces le hacen la parada son asaltantes. Se les ve de sobra que son asaltantes y ante la duda de saber si son o no asaltantes, mejor no los
no les da el servicio de transporte y eso representa graves pérdidas económicas para ellos, para los transportistas, para los taxistas, para los conductores de Urban. Es muy importante recordar esto porque no hay la garantía de los derechos laborales por culpa de un gobierno corrupto como el de Delfina Gómez. Los trabajadores del transporte, los transportistas, los choferes, pierden miles de pesos por el temor a ser asaltados. Ahora aquí hay algo sumamente interesante, ¿no? Cómo es que existen, cómo es que operan todas estas bandas de extorsionadores en el Estado de México, en algunas regiones incluso al nivel de lo que está pasando en el Estado de Guerrero, aquí en Estado de México, y de todas formas hay medios de comunicación que no lo reportan. Estamos viendo que hay una situación angustiante por parte de los pobladores y el régimen de López Obrador se dedica a decir que su narcocandidata va muy bien, lo cual ya es puesto en duda por el mismo presidente López Obrador, que se queja de que la Ciudad de México está empanizada, y se queja también de que son de clase media y que ellos son nazis, porque los ha acusado de nazis a la clase media. Se queja también de que le quieren hacer un fraude a su candidata. ¿No será más bien que su candidata no va bien? El corrupto Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del traidor a la patria y masón comunista Lázaro Cárdenas del Río, se reunió con Claudia Sheinbaum para recordar la memoria de su padre traidor a la patria, el que le entregó el control del petróleo mexicano al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, a través de su embajador, el masón del Partido Demócrata, miembro del Ku Klux Klan, una organización racista antinegros y antimexicanos, Josephus Daniels. Ellos fueron los que pactaron en el momento de la Segunda Guerra Mundial entregar el control del petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica y lo hicieron a través de una farsa llamada Pemex. Pemex es una tapadera con la que se utiliza para subcontratar a todas las empresas petroleras de Estados Unidos que se dedican a extraer y procesar el crudo. Francia, 9 detenidos de los 50 jóvenes que atacaron con cohetes, fuegos pirotécnicos una comisaría de la Corneuve. No sé cómo se pronuncia, la Corneuve. El ataque fue hecho por aparentemente muchos migrantes y descendientes de migrantes que ya son franceses y que no quieren ser detenidos por la policía. Hubo la detención, mejor dicho, una fallida detención de uno de ellos. Resultó sin vida y entonces ellos atacaron la comisaría de la Corneuve. ¿Qué desastre tiene Emmanuel Macron? El presidente que lo único que les ofrece a los franceses es o una guerra una guerra devastadora con Rusia o les ofrece matar a sus hijos con abortos. Arrojan cuerpos desmembrados en las letras turísticas de Cazones, Veracruz, gobernado por Morena. 4 criminales armados que se desplazaban o se transportaban en un jeep negro los arrojaron, no sin antes generar terror, disparando al aire, asustando a los pobladores. Aún así una persona valiente grabó cuando dejaron los cadáveres. Los videos y las fotografías de cómo se arrojan estos cadáveres en las calles de Veracruz, en la zona turística, un estado gobernado por el partido narcotraficante Morena, el partido del presidente López Obrador, que dice que estamos felices, 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 ahí se puede observar cómo dejan estos cadáveres desnudos, descuartizados. Esta es una de las noticias más aberrantes, más importantes, que solamente en redes sociales los periodistas serios destacan como que Veracruz es el infierno. Veracruz es el infierno. ¿Cómo crees que puedan dejar esto? Pero es que ya también se nos está olvidando todos esos congeladores que encontraron con cadáveres humanos descuartizados en una casa de seguridad, que incluso intentó negar, intentó ocultar el gobernador de aquel estado, el morenista Cuitláhuac García. No podemos desechar todo esto, no podemos olvidarnos de todo esto. Tengan constancia de todo esto que está ocurriendo en el país con el gobierno del criminal López Obrador, porque si ustedes se quedan nada más escuchando la mierda de Televisa, si ustedes nada más se quedan escuchando la basura de los medios de comunicación, las estaciones de radio, que parece que le quitan, le restan o incluso quieren hacer parecer graciosa nuestra situación desesperante, se están quedando muy afuera de la realidad de México. Se están viviendo una realidad engañados, les están poniendo una Matrix en la cual ustedes no se darán cuenta ni siquiera cuando les vaya a ocurrir algo tan terrible como lo que está ocurriendo. Porque ustedes salen a la calle y no saben de esto, no saben el horror que está
ocurriendo en las calles, el monstruo que está suelto por López Obrador. Por apología criminal y por glorificación de los asesinatos de los grupos criminales, multan por 705,000 pesos en el estado de Chihuahua, estado gobernado por el PAN, a los narcocantantes Julián Álvarez y Alfredo Olivas. ¿Se acuerdan cuando el priista, el amigo de López Obrador, Enrique Peña Nieto, decía que Julián Álvarez era un orgullo para México y un ejemplo a seguir para la juventud de todos los mexicanos? Videos y fotos de manifestaciones en Cuba. Esto es otra de las cosas que los medios de propaganda de López Obrador, los medios de comunicación oficialistas, no quieren presentar. Porque se ofende el dictador comunista, el chavista que dice ser muy amigo del criminal Miguel Díaz-Canel. Hay manifestaciones fuertísimas en Cuba desde el 17 de marzo. Cubano frente a estación de la policía comunista en la localidad del Cobre, declara: amo mi país, pero todo el mundo ha tenido que irse. La fuente de esta información es Yosmani Mayeta Labrada. Yosmani Mayeta Labrada es una fuente fiable de información sobre los acontecimientos en Cuba. Este 19 de marzo se celebra la solemnidad de San José, santo patrono de la Iglesia, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, por quien hereda todos los derechos como descendiente del rey David, el rey profeta y amigo de Dios, para que así se cumpliese la palabra de Dios, el Mesías. Jesucristo es también de la casa del rey David. También lo es por parte de la Santa Virgen María. 17M. Se alzan protestas en toda Cuba. Medios de comunicación de México y otras partes del mundo le restan importancia, es más, silencian completamente la noticia para que no reciban ayuda. La dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel, la tiranía comunista, reconoce que hay una crisis alimentaria y de salud, el desabasto de más de 200 tipos de medicamentos. Culpabiliza al gobierno de los Estados Unidos del fracaso socialista, dice que ellos están organizando las protestas en Santiago de Cuba, en Bayamo y en Cárdenas. La criminalización de las protestas por parte de la tiranía comunista sobre esa mentira de que son creadas por Estados Unidos es simplemente para justificar golpear a los manifestantes, encarcelarlos como enemigos del Estado, torturarlos y utilizar la violencia y la represión en su contra. Cuba ha padecido más de 66 años de la tiranía comunista instaurada por el proxeneta infantil Fidel Castro Ruz, que se dedicó en vida a prostituir a las niñas. Increpan al senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio, otra de las notas que están ocultando los medios de propaganda y desinformación. Pobladores de Chilpancingo, Guerrero, le gritan: queremos seguridad, seguridad, seguridad es lo que queremos para Chilpo. Mientras que este sujeto, este narcosenador, Félix Salgado Macedonio, además ligado a una secta terrible que es la Luz del Mundo, le dijo: ahorita te atiendo, pero en tono de amenaza. Ahorita te atiendo en tono de amenaza, mientras Félix Salgado Macedonio continuó diciendo que Guerrero estaba bien, que porque tiene una gobernadora mujer y que es su hija. Así el grado de imbecilidad de un dictador, de un narcodictador o de parte del régimen del narcodictador López Obrador, el narcopresidente. Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se preparan para desconocer los resultados de las elecciones en México 2024. Esto lo advierte el exconsejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, que era consejero del INE cuando precisamente las elecciones dieron el triunfo presidencial a López Obrador. Él escribió esto para el periódico El Universal. Advierte que López Obrador y su narcocandidata Sheinbaum se están preparando para desconocer los resultados de las elecciones, porque no va bien la campaña de Sheinbaum. Por más que hoy nos presenten propaganda de que ella va al alza, no es verdad, la gente no es tonta. Atacan a Xóchitl Gálvez por hacer una crítica al control del narcotráfico de la ciudad de Tijuana. Dijo que Tijuana no es bonito como Cancún. Tijuana está bajo el control de los grupos criminales de la droga, a los cuales su alcaldesa, Montserrat Caballero, del partido Morena, dio la autorización de cobrar a los que le deben los sicarios, y además dijo que Tijuana es el lugar ideal para perderse en las drogas.
Palabras de la alcaldesa Montserrat Caballero del partido Morena. Andrés Manuel López Obrador arruina a su propio partido. AMLO le ofreció a Ricardo Salinas Pliego, al empresario mexicano dueño de Grupo Salinas y Banco Azteca, le ofreció la condonación de sus impuestos. Algo que López Obrador dijo que ya no pasaba, que era ilegal y que ya no ocurría en México. Recordó el priista Irán Hernández en un debate, en una discusión con Gerardo Fernández Noroña del partido del PT, partido del político corrupto Raúl Salinas de Gortari, que es uno de los principales aliados de López Obrador. Al parecer, a cambio de someterse a Andrés Manuel López Obrador le ofreció a Salinas Pliego evadir impuestos. Pero bueno, pues López Obrador le permite evadir impuestos al Teletón, le permite evadir impuestos a ICA, de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, que participa en la construcción del Tren Maya, en el ecocidio más grande de nuestra historia. Le ofrece evadir impuestos a Epigmenio Ibarra, el narcoproductor de series, y además que se utilizó a Epigmenio para la Neurona Consulting y triangular dinero de la coca para Podemos en España. Entonces, pues todas estas cosas son las que ocurren en un gobierno corrupto. No que ya no se permitía condonar impuestos. Entonces, cuando se trata de sobornar a un empresario como Ricardo Salinas Pliego, le ofrece evadir impuestos. No se queda ahí la cosa. O sea, López Obrador está muy enojado con Ricardo Salinas Pliego porque en un programa, en una entrevista que le hizo su periodista Javier Alatorre para TV Azteca, recordó perfectamente que antes de morir, el doctor Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López Obrador, reportó que con el gobierno de López Obrador se desaparecieron misteriosamente 50,000 millones de pesos, 50,000 millones de pesos de las pensiones del bienestar para los adultos mayores, para los ancianos. Eso es algo que no le perdona López Obrador a Ricardo Salinas Pliego, y en redes sociales se sigue hablando una y otra vez de que el presidente ordenó acabar con la vida de su exsecretario de Hacienda, quien apareció sin vida con un golpe en la cabeza. El presidente dejó de escuchar al pueblo, es lo que dice la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, a la presidencia de México. Critica que Andrés Manuel López Obrador no quiera reunirse con las madres buscadoras de las víctimas del crimen organizado, a los que López Obrador les ofrece abrazos y no balazos. Critica severamente el desprecio del presidente contra los activistas en defensa de los derechos humanos. Todo parece indicar que López Obrador no se reúne con las madres buscadoras por no perjudicar, por no hacer enojar a los líderes de los cárteles de la droga. Políticas de Andrés Manuel López Obrador son las responsables de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, que dejan sin vida a 109,000 estadounidenses año con año. Una situación que puede generarnos una crisis diplomática mayor, debido a que esta cifra de personas fallecidas supera lo que podría acabar una bomba atómica como la de Hiroshima y Nagasaki. La fuente de esta opinión, de esta información, la fuente de este dato, es nada más y nada menos que la revista The Economist, que todos sabemos que esta revista es una herramienta de la inteligencia, o bueno, tiene una redacción que hace trabajos de inteligencia, incluso característicos de una inteligencia militar, y nos está revelando que Andrés Manuel López Obrador es una herramienta de los enemigos de Estados Unidos para practicar masacres de más de 109,000 fallecidos año con año. Entonces, esto ya indica que López Obrador es un enemigo terrible de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por tanto, pese a los muchos chantajes y sobornos que ha hecho López Obrador, utilizando a México como el muro fronterizo contra los migrantes en favor de Estados Unidos, no es suficiente para pagar, valga la redundancia, pagar o sanear el costo político de 109 personas sin vida, debido a las políticas de fentanilo de AMLO. Las políticas que han favorecido la producción y tráfico ilegal por México de esta sustancia mortal. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México, se compromete a hacer licitaciones públicas, subastas públicas para tener servicios de energías limpias y renovables al mejor costo. Claudia Sheinbaum llama traidor al perredista Miguel Ángel Mancera.
es el que golpeó fuertemente con sus operativos, ustedes lo recordarán, al grupo criminal Cártel de Tláhuac, que mucho se ha dicho está vinculado al partido Morena. Todos estos grupos criminales que operaban en Tláhuac han favorecido particularmente a Claudia Sheinbaum. Por eso es que llamó traidor a Miguel Ángel Mancera, y también atacan a Mancera para decir que pues el desastre que existe en la Ciudad de México no es resultado de los 25 años de tiranía de López Obrador. Claro que sí son resultado de eso, porque muchas de las alcaldías siempre estuvieron bajo el control del hoy narcopresidente López Obrador. Fatal accidente, vuelca autobús sobre la autopista México-Puebla y deja 4 personas sin vida y más de 20 lesionados. Puebla, gobernado por Morena, y ya saben que en esa misma autopista pasó lo de que un pasajero habilidoso, un pasajero que hoy debe ser reconocido como un héroe, se rebeló contra el asalto y ejecutó a los asaltantes, lo que les comenté precisamente al inicio de este programa. Elecciones en Rusia, ¿qué creen? ¿Qué creen? No lo esperábamos. Ganó el tirano Vladimir Putin con el 87% de los votos. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, lleva 25 años en el poder, tiene probablemente sea el segundo hombre más rico del mundo con todo lo que se ha apropiado de Rusia, y gana las elecciones con el 87% de los votos, ¿eh? ¿Cómo la ven? Bueno, a pesar de que esto seguramente fue una elección completamente amañada, una elección controlada de Estado, porque pues su principal opositor fue a la cárcel y luego lo encontraron sin vida, motivo para sospechar muchísimas cosas, ¿verdad? Sobre todo de un experto en venenos silenciosos del KGB. Bueno, pues aunque todo esto es cierto que es una elección amañada, lo que hizo Putin en Rusia, hay otra cosa, que incluso las encuestadoras o las organizaciones no gubernamentales que critican a Putin sí señalan que tiene un fuerte, muy fuerte apoyo de simpatizantes y seguidores dentro de Rusia. Probablemente no sea la mayoría, pero al igual que en México, con el narcopresidente, tiene una base de delincuentes, tiene una base de personas que están de alguna forma conectadas a la ubre del Estado, y que haga lo que haga el narcopresidente, haga lo que haga Putin, incluso los lleve a una guerra nuclear, van a seguir apoyando a Putin. Evidentemente esto de que el 87% de las personas apoyan a Putin, pues es muy discutible. Además, hay que pensar que hay personas en Rusia que piensan que si no votan por Putin, pues les puede ir bastante mal. De hecho, todos los regímenes totalitarios crean o seleccionan a unos candidatos de oposición que sean lo suficientemente odiosos como para desincentivar el voto opositor. Esto está ocurriendo también en Venezuela, que es otro de los temas que tienen vetados los medios de comunicación. No nos hablan de que Maduro planea reelegirse otra vez y que la principal candidata de oposición, así como le hicieron a Navalny, la tienen fuera de la contienda electoral diciendo que cometió delitos. No tardan también en tratar de encarcelarla. Y mientras tanto, el gobierno de Biden no presiona a la tiranía de Maduro, que le vende petróleo, para arreglar esta situación, para que haya elecciones libres en Venezuela, en las que seguramente si hubiera, perdería Maduro. Arrestan al narcotraficante conocido como El Chori, el presunto líder del cártel La Unión Tepito. Este sujeto, junto con otros, rinden culto a Satanás. La mayoría de los reos fugados cuando fue el Culiacanazo, ese impactante despliegue del poder del narcotráfico en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para liberar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán López, que finalmente fue liberado por López Obrador. Recuérdese que tenemos un informe, si no mal recuerdo, de la revista Nexos, que indica que ese día del Culiacanazo no solamente se cayó un avión, no solamente derribaron los narcotraficantes un helicóptero, que eso es parte de lo que los medios de comunicación no pueden decir. Dice que fueron alrededor de 25. No sé si lo recuerdan. Y esto lo sabemos porque Seguros Inbursa, que es propiedad de Carlos Slim, pagó precisamente seguros por más de 20 aeronaves, helicópteros en su mayoría, siniestrados por los grupos criminales.
Bueno, pues ahora se sabe otras cosas del poder criminal del cártel de Sinaloa. La mayoría de los criminales que se fugaron del penal de Culiacán están libres. Peligrosos criminales del penal de Culiacán, Sinaloa, todos del cártel de Sinaloa, se fugaron ese día porque rompieron la barda para generar una fuerte distracción, para generar terror en la ciudad. 50 fugados, 41 siguen con libertad. El gobierno de López Obrador o ha sido muy tonto, muy incompetente para poder detenerlos, o sencillamente no quiere detenerlos. Ahí lo dejo a su criterio. A su criterio y a información que tengamos posteriormente. Bueno, pues el día de ayer sí es un bombazo, sí es algo fuerte, pero ya saben que todos los presentadores de noticias no van a decir nada. Nada, o sea, es que completamente aquí en este país no pasa nada. Ellos están para tranquilizar, para dormir. No, duérmete. Eso es a lo que se dedican, a dormirte con sus historias que no son ni siquiera relevantes. Te llenan un noticiero, te hacen perder 1 hora, 30 minutos y no te dicen nada de lo que está pasando en el país. Bueno, pues Claudia Sheinbaum gastó más de 120 millones de pesos en eventos gratuitos en el Zócalo capitalino. Esto lo revela Libro Negro y la cuenta de X de José Díaz. Exhiben los contratos firmados por todos los funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. Se gastó más de 120 millones para traer a la pornográfica Rosalía, para traer a México, mejor dicho, para traer al Zócalo de la Ciudad de México a cantantes vulgares como los de Grupo Firme y toda esa rufla de eventos narcoculturales que tanto le gustan al narcopresidente López Obrador. Cuando Sheinbaum pues nos dijo que todos esos eventos eran gratuitos. El blog del narco exhibió un horrible video en que miembros del cártel Santa Rosa, esto en Guanajuato, secuestran a una joven en Celaya, abusan de ella y la torturan para interrogarla, diciendo que por qué tiene reunión con policías. Ella les explica que uno de ellos está enamorado de ella y que por eso la visitaban en su casa, pero que ella no es un halcón. Triste situación la que se experimenta en nuestro país. Asesinan a un militar en retiro, el mayor Carlos Ventura Hernández, en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, esto en el poblado del Arenal. Los asesinos se llevaron su cuerpo. Los familiares exigen que les regresen por lo menos el cuerpo para darle cristiana sepultura. Asesinan al director de la policía del municipio de Oaxaca, gobernado por el partido Morena. Fue privado de la vida Gerardo Robles en Santo Domingo, Petapa. Pero el narcopresidente dice que todo es paz. Tragedia en Pátzcuaro. Asesinan a la comisaria regional de la Guardia Civil, Cristel García Hurtado. Su cadáver además fue decapitado por los criminales. Mataron también a sus escoltas. La camioneta se desintegró en llamas. Esto en Michoacán, estado gobernado por el partido Morena. Falleció Nicandro Díaz a sus 60 años de edad por complicaciones tras sufrir un accidente en una moto acuática. Hizo muchas telenovelas para Televisa como Carita de Ángel, Vivan los Niños y Soy tu dueña, con la cantante y actriz Lucero. Descanse en paz. Madre buscadora Cecilia Flores se manifestó a las afueras del Palacio Nacional el día de ayer. Quiero entregarle una pala a López Obrador como símbolo de las fosas clandestinas que hay en su gobierno para que él, dijo, haga la búsqueda, la investigación y la identificación de los cuerpos asesinados por los narcotraficantes. El dictador López Obrador sencillamente no la recibió. Bueno amigos, y esto es precisamente lo más destacado de las últimas horas. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre, y recuerden que estas emisiones son constantes. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.